Esto es El Despegue, un podcast que nos recuerda que el crecimiento proviene desde adentro. Te quedas con Edgar Peña. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este espacio, El Despegue, donde el crecimiento comienza desde adentro. Aquí hablamos de conciencia, de propósito, de liderazgo, porque antes de pretender construir negocios, números o resultados, elegimos construirnos como personas, tomar decisiones con valor y crear una vida con intención. Bienvenidos. Hoy estamos en nuestro capítulo número 1, que se llama No naciste para sobrevivir, naciste para volar. Soy Edgar Peña y es un placer estar contigo. Me encantaría comenzar esta charla contigo platicándote un poco sobre una historia que en su momento me marcó de forma muy significativa. Esta historia tiene mucha relevancia en mi vida porque, al contrario de lo que muchas personas podrían pensar, que los momentos más importantes, los más trascendentes, se dan cuando estás frente a alguien en tu negocio, en tu actividad, en tu profesión, en tu empleo, y que es cuando cierras el gran negocio, cuando estás atrás de un escritorio, cuando estás con la firma de un contrato importante, cuando estás en un viaje que te va a marcar un negocio que te significará grandes números. La verdad es que las historias más importantes, los momentos más importantes, en mi caso, se han gestado en esas charlas en solitario. En esas charlas en las que, ya sea de noche, tarde, cuando la calle está sola, cuando tal vez sea de madrugada, tienes esas charlas contigo, en esa intimidad, en ese momento donde tal vez la mayor parte de la gente ya está descansando, donde la gente quizás aún está durmiendo, y solamente se escuchan tus pasos y tus pensamientos. Es justo en esos momentos donde tal vez cobran vida una serie de preguntas. Preguntas que en algún momento se llegan a cruzar por la cabeza de cualquiera de nosotros. Preguntas que a veces se vuelven incómodas. Otras preguntas que son como muy evidenciadoras. Preguntas que en un momento determinado ni siquiera sabes cuáles van a ser las respuestas. Pero cuando en nuestras vidas estamos buscando la manera de tener respuestas con valor, respuestas que trasciendan, es importante que primero aprendamos a hacernos preguntas profundas. Preguntas que de verdad nos reten. Preguntas que en serio nos desafíen. Preguntas tales como: ¿voy por el camino correcto? ¿De verdad esto que estoy viviendo ya es todo? ¿En serio ya no puedo aspirar a más? ¿Estoy de verdad viviendo lo que deseo vivir? ¿O estoy subsistiendo? ¿O estoy solamente sobreviviendo? Porque a veces pareciera que los adultos nos obstinamos un poco, ¿no? En volvernos adultos y en razonar tanto y tanto y tanto las cosas, que perdemos la intuición, que dejamos de sentir, que dejamos de escuchar a nuestro corazón. Y al final, ni siquiera entendemos a veces de qué se trata todo esto. Preguntas que en su momento me he encontrado a lo largo de la historia, donde me han desafiado, donde me han hecho titubear, donde me han hecho cuestionarme si de verdad lo que estoy haciendo, si de verdad eso está bien. Durante muchos años de mi vida, naturalmente, como cualquier otra persona, pues he estado dedicado a mi trabajo, a mi negocio. Tengo 23 años a nivel profesional haciendo lo que hago y, podríamos pensar que eso ya es perfecto, que de eso se trata la vida. Sin embargo, me he ido dando cuenta que, si bien es cierto que hay que cumplir con compromisos, con metas, con retos, con la entrega de resultados, con la rendición de cuentas tal vez para una empresa,
con la valoración de tus números para tu negocio. Eso sí es muy importante y eso determina mucho nuestra permanencia en el rubro, en el negocio, en nuestra industria. Pero me parece que hay algunas cuestiones mucho más profundas todavía. Y algún día, que no quiero mentir cómo sucedió, porque ni siquiera recuerdo cuál fue ese día con precisión, entendí algunas cosas que me empezaron a mover por dentro. Porque es una realidad que los seres humanos podemos estar teniendo resultados laborales, profesionales, financieros, y aún con la obtención de esos resultados, aún así podríamos sentirnos vacíos. Podemos pensar que estamos construyéndonos, que estamos creciendo por fuera, que estoy posicionando una marca comercial, que estoy consolidando un negocio, que me estoy afianzando en el puesto que hoy tengo. Y esto pareciera que más allá de ayudarme a crecer, pareciera que solamente alimenta el ego. Un ego que sin darnos cuenta, de a poco nos va consumiendo. Un ego que en un momento determinado ni siquiera nos da una pausa para que podamos pensar si en serio estamos construyéndonos, si de verdad estamos creciendo. Un ego que puede estar siendo alimentado por grandes resultados, pero que en el camino no nos damos cuenta que tal vez estamos perdiendo algunas cosas que todavía son mucho más importantes. Quizás yo puedo materializar muchos resultados al exterior y ser muy reconocido y ganar un prestigio profesional probablemente o en mi sociedad, pero poco a poco descubro que mi vida se va quedando sola. Que las personas que más amo, por las que se supone que aposté todo mi esfuerzo, todo mi enfoque y toda mi atención, pareciera que ellas se fueron quedando en el camino. Y sin darme cuenta, llega un punto donde cuando hago el recuento de mis logros, invariablemente, inevitablemente, me toca hacer el recuento de mis pérdidas. Y ahí es donde descubro que estas personas por las cuales dije que yo lo quería hacer todo, les puedo llamar a mis papás, puedo llamarles que son mis hermanos, puedo decir que son mis hijos, puedo apostar que es por mi esposa, pero después de este recuento, descubro que dejaron de estar. Y eso es algo de lo más doloroso que como seres humanos podemos llegar a vivir. De alguna manera y en algún momento entendí que mi verdadero trabajo no era el estar buscando nuevos negocios y el consolidar resultados y números y más números. Entendí que mi verdadero trabajo era tratar de despertar un poco la conciencia de las personas a través de tocar corazones, a través de tocar vidas, a través de despertar estas conciencias. Y que bueno, ya en su momento haré la publicidad de un libro que te invito a que lo leas, que se llama 7 pasos para despertar la conciencia, que es un libro que acabo de publicar apenas en septiembre del 2025 y que espero que quieras buscarlo lógicamente y que te deje algo de valor en tu vida. Y esto es lo que le da vida justamente a este primer episodio donde hablamos de que nadie de nosotros venimos a esta vida a sobrevivir. Vinimos a volar. Eso es en realidad lo que venimos. Pero se nos ha olvidado. Y a veces se nos ha olvidado porque resulta que de niños tal vez no necesariamente tuvimos a una persona que estuviera alimentando nuestro ser, que estuviera diciéndonos que era posible. No tuvimos tal vez este grupo de personas tan cercanas, tan amadas por nosotros, que nos dijera que podíamos llegar hasta donde quisiéramos. Al contrario, creo que había una exigencia a veces desmedida y en esa exigencia tal vez faltaba ese reconocimiento que todo ser humano le viene muy bien recibir, que no necesariamente es una condición,
Pero qué bien se siente cuando se te reconoce un esfuerzo, una cualidad, una virtud, y que mucho vale la pena en términos de alimentar el alma, como seres humanos. Eso es en esencia lo que buscamos. Quiero contarte que hubo particularmente 2 momentos en mi vida, uno de ellos en el 2004, donde todo era oscuro, donde no encontraba solución para las cosas que tenía que resolver, y pasó por la cabeza de una manera, no sé cómo calificarla, y mejor no la voy a calificar, pero pasó por mi cabeza un pensamiento suicida. Con una hija de 1 año y medio de edad, con 6 años de matrimonio, y yo dije, bueno, si aquí termino con esta historia, pues igual hoy se acaba esto y mi esposa cobra el seguro de vida y se queda el ahorro para la universidad de mi hija cuando llegue a sus 18, y el coche en el que vengo, mi accidente, será pérdida total y se indemnizará la pérdida del mismo. Y estaba todo tan maquilado, estaba todo tan pensado, estaba todo tan planeado. Lo único que no pensé, lo que no planeé fue que el lugar donde me iba a accidentar deliberadamente estaba a 45 minutos del lugar donde yo estaba físicamente en ese momento, y para eso necesitaba gasolina, y cuando prendí mi coche para irme a ese lugar, se prendió la reserva de la gasolina del coche. Y eso significaba que no iba a llegar al tramo carretero donde pretendía desbarrancarme con el coche. Y en ese momento, pues simplemente me impidió que en ese instante lo hiciera. Y alguien dirá, ¿y por qué no pediste prestado para poner gasolina e ir a hacerlo si tan decidido estabas? Porque la neta es que a quien le podía pedir prestado ya le debía. A todos los que yo pensaba que me podían prestar para ponerle gasolina al coche, ya les debía. Y sentía mucha vergüenza. Y ese fue uno de los episodios más oscuros de mi vida. Pero también alguien se acercó en esos tiempos y amorosamente me dijo, ¿no has pensado que cuando todo está tan oscuro, es tal vez porque la única luz que brilla es la tuya? Y esas son las cosas que me fueron marcando poco a poco. Años después, 2013, por una recomendación vi una película que se llama, de esas películas de presupuesto bajo, no son de las millonarias de Hollywood, que se llama Conversaciones con Dios, que es de un autor de una saga de 3 libros, se llama Neil Donald Walsch, me parece. Y la película empieza, no la voy a spoilear, para quien quiera verla, búsquela, no la encontré en ninguna plataforma, la vi, creo que en YouTube fue donde la encontré, pero empieza donde está el autor y empieza a escuchar una serie de preguntas donde le decía, ¿ya estás cansado? ¿Ya estás harto? Esas preguntas que llegan a pasarte por la mente cuando no encuentras una salida. Cuando no ves por dónde. Cuando pierdes tu fe. Es lo más grave que puedes perder. Cuando has dejado de creer en ti. Cuando piensas en esta película que te pasa aquí arriba en la cabeza, que todo lo que está sucediendo es la alineación de un universo que está en contra tuya. Donde de forma muy limitada piensas o crees que tú no naciste para tener un éxito. Que la grandeza no es algo que te pusieron al momento de llegar a este mundo. Y en esos momentos es cuando más derrotado te sientes. Y es cuando más duele hacerte estas preguntas. Al ver el inicio de esta película, me resonó tanto que fue otra sacudida más. Y esto definitivamente es algo que duele, porque esas preguntas no son muy benévolas contigo, porque te hacen sentir que de verdad nada tiene sentido. Y porque esas respuestas simplemente no las encuentras. Porque te preguntas hasta ¿para qué estás acá? ¿Si acaso tiene sentido estar acá? Preguntas como esas es altamente probable, no puedo asegurarlo, pero es altamente probable que nos pasen por la cabeza
una infinidad de personas. Yo recuerdo que mientras veía esa película y escuchaba estas preguntas que se hacía el personaje principal, el protagonista de la película, yo decía, pero es que esas preguntas pareciera que las diseñaron para mí. Y esos son los momentos que te sacuden. Esos son los momentos que sí o sí sirven para despertarte un poquito la conciencia. Yo particularmente no estaba deprimido, pero como lo decía Facundo Cabral, simplemente estaba distraído tal vez. Distraído por tantas cosas que están a tu alrededor, que simplemente se vuelven tan accesorias muchas de las veces, pero que las vuelves como esencial en tu vida. Y te la pasas viviendo en automático, buscando de verdad cómo cumplir únicamente con metas, con resultados, aparentemente logrando muchas cosas, pero sin detenerme a preguntar si en serio estaba viviendo. Esos momentos, esos son los de más impacto. Esos son los que me sacudieron y son los que me llevaron a entender justamente que las preguntas correctas te despiertan más, mucho más que cualquier otro logro. Y mira, vamos a hacer una analogía, algo muy simple. Si practicas algún deporte o practicaste en su momento algún deporte, quizás coincidas conmigo en el hecho de que cuando tú tienes una victoria, ya sea un deporte en conjunto o individual, pero obtienes una victoria, esta victoria maquilla los errores que puedas haber cometido. Esa victoria disfraza las equivocaciones que puedas haber tenido. Realmente no entendemos que a veces cuando los resultados no son tan favorables, es cuando en serio recapitulamos y tomamos estos momentos de introspección para ver qué hicimos y qué dejamos de hacer. Si nosotros no tenemos una autocrítica oportuna, quizás vamos a tener que esperar a que lleguen esos descalabros, a que lleguen esos reveses que te van a hacer temblar y que sí o sí te van a obligar a corregir, a ajustar o a hacer cambios. Naturalmente, toda esta clase de pensamientos son estas cosas que tienen que ocurrir alguna vez en nuestra vida. Y a mí me parece, solo es una opinión, que cuando llegan estos momentos de incomodidad a tu vida, cuando estás insatisfecho, cuando te está doliendo una realidad, yo podría pensar que es uno de los momentos más sublimes que puedes vivir en tu vida. Porque me parece que cuando llegan esos momentos incómodos y dolorosos, es cuando estás más cerca de despertar. Me queda claro que a las personas, a los seres humanos, nos encantaría eternizar esos momentos de triunfo, esos momentos de éxito, esos momentos de realización. Sin embargo, el tiempo te va dejando claro que si no tienes cuidado con lo que estás haciendo en el día a día, aguas. Porque el dar por hecho que toda la vida vas a tener esas condiciones, quizás pueda acarrearte un riesgo. Tal vez pueda traer un problema. Y a veces no sabemos de qué tamaño va a ser la factura. La única manera que encuentro para poder eternizar un estadio de paz, de plenitud, de tranquilidad, es despertando la conciencia. Y justo eso es lo que hoy le ha dado vida a este podcast.
Justamente eso es lo que hoy día me tiene con esta intención de poder compartirte una historia donde seas tú el protagonista, donde tomemos la responsabilidad de nuestras vidas, número 1, por nosotros mismos. Número 2, por los que confían en nosotros, por, lo- por los que han apostado algo por nosotros. Llámale tus papás, llámale tus hermanos, llámale tu pareja, tu novia, tu esposa, tus hijos, tus socios, tus compañeros, tus amigos, tus clientes, quien quiera. Pero donde más debemos cobrar esa responsabilidad y aprender a escribir el propio guión de nuestra película. El no hacerlo de esa manera, lo que sí va a significar en un momento es que tú te vuelvas parte de los planes de alguien. Y de momento puede parecer muy cómodo hasta que te des cuenta que no es necesariamente ni lo que quieres, ni lo que esperabas, mucho menos lo que soñaste algún día. Eso hoy me tiene convencido de por qué primero es tan importante trabajar con las personas, trabajar con tu ser interior. Y de verdad, sin dejar de hacer el esfuerzo que nos corresponde en lo que hagamos, indistintamente de a qué nos dediquemos, permitir que los resultados sean una consecuencia. Y lo cita Deepak Chopra en un libro muy sencillo, que la verdad es que lo he leído 5 o 6 veces, y cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas, muy interesantes y enriquecedoras, donde él habla acerca de una de se llama Las 7 leyes espirituales del éxito, donde habla de una de ellas y se refiere a la ley del menor esfuerzo. Es decir, permitamos que las cosas sucedan. Wayne Dyer, en otro libro que se llama El poder de la intención, te habla acerca de que, paradójicamente, la paciencia infinita te entrega resultados inmediatos. Pero esta paciencia es una paciencia en acción. Es una paciencia trabajando, intentando, preparándote, despertando, exigiéndote, haciéndote responsable, siendo disciplinado, siendo ordenado, cambiando tus hábitos. La trascendencia y el crear un legado para alguien más no está únicamente en aquellos que ya hoy día han sido muy bendecidos con grandes recursos, con grandes negocios, con grandes empresas. No. Eso es para todos nosotros que querramos tomar las riendas de nuestras vidas. Al final, nos tocará probablemente ser modelo, ser referencia o ser inspiración para alguien. Pero dejemos que eso sea una consecuencia. Recuerdo que en el 2020, 2021, la pandemia, igual que a muchos de ustedes, me recluyó también. Y recuerdo que en redes sociales era muy común hacer estos lives en su momento. Y miren que soy malito para redes sociales, prometo aprender mucho de esto. Pero hice una charla que se llamaba La felicidad como propósito, el dinero como consecuencia. Y lo hice porque en ese lapso que recuerdo muy claro fue el 2021, del 2015 al 2021, fueron los 6 años que tal vez físicamente menos trabajé, pero que fueron los 6 años donde financieramente más generé. Y todo obedeció desde mi óptica, desde mi punto de vista, al hecho de que desde el 2015 me puse a trabajar fuerte en la parte interior, buscando simplemente una mejora, entendiendo que no hay un tema de perfección. La perfección siempre será una búsqueda, pero en ese andar nos vamos a encontrar con una mejora continua. Y eso es lo que hace que cada una de nuestras vidas en realidad valga la pena para nosotros por principio de cuentas y después para todas las personas que algo tienen que ver con nosotros y que lo más importante, merecen recibir de nosotros la mejor versión. Merecen recibir lo mejor que podamos darles. Es así como nace la idea de crear este podcast y de titularlo El Despegue. Muy al contrario de lo que algunas personas pueden pensar,
El despegue inicia cuando tú empiezas a rodar, cuando tú empiezas a caminar. ¿Te has subido a un avión? El vuelo no inicia cuando ya el tren de aterrizaje o las llantas se despegaron del suelo. El vuelo inicia cuando estás empezando a rodar. Es ahí donde inicia. Por eso le llamé al despegue, porque me parece que a nivel conciencia debemos trabajar de tal manera que simplemente nos volvamos mejores seres humanos y que así contribuyamos también a una sociedad con la cual interactuamos diario, de la cual a veces incluso podemos quejarnos, de la cual podemos no aprobar algunas cosas, pero a veces valdría la pena detenernos y decir, ok, pero ¿qué estoy aportando? ¿Qué es lo que estoy dejando de valor para esta sociedad? Esa es la intención de crear este podcast. Y me gustaría muchísimo que pensaras, cuando hablo de este despegue, cuando hablo de este vuelo, que pensáramos cómo actúan las águilas. Curiosamente, las águilas, siendo estas aves tan majestuosas, las águilas tienen dos características muy importantes. La primera de ellas es que, primero, fortalecen sus alas. Primero, fortalecen sus alas. Y una vez que fortalecieron sus alas, emprenden sus vuelos. Y primero, como siempre, tiene que haber un vacío. Y de pronto empiezan a aprovechar el viento. Y lo segundo de ellas es que las águilas, a diferencia de otras aves, cuando hay una tormenta, las águilas no esperan a que la tormenta pase. Las águilas no esperan a que la tormenta desaparezca. Las águilas aprovechan el viento para elevarse y poder volar por encima de las nubes. Al final, lo que tenemos que entender es que si nosotros, de verdad, nos amamos como seres humanos y entendemos la importancia que tantas y tantas personas tienen en nuestras vidas, pues es muy importante que pensemos cómo poder crear la mejor versión de nosotros para entregar lo mejor que hay en nosotros. Una, es porque nos la merecemos. Dos, es porque también nuestra gente se lo merece. Y eso solo es una elección. Mi recomendación, las elecciones, las decisiones que tomes, hazlas de forma consciente. No te pierdas en tanto análisis. Hazlas de forma consciente. Mi invitación para terminar este primer episodio es: piensa un poco en ti. Piensa un poco en esas preguntas. Busca esa película. Hazte esas preguntas fuertes. Pregúntate si ya es todo. Pregúntate si ya no puedes dar más. Pregúntate si lo que estás viviendo crees que lo mereces. Wayne Dyer, en el mismo libro El poder de la intención, habla acerca de que la vida, el universo, Dios, en quien tú creas, para no entrar en cuestiones religiosas, en quien tú creas, dice que este universo, esta vida, es tan bondadosa, es tan generosa, que justamente da desde esa infinita bondad. No retribuye, no da necesariamente desde tus supuestos merecimientos. Y eso es importante, porque en un momento determinado tú podrías estar pensando, es que no merezco, es que no merezco, es que no merezco. La vida no es de merecimientos. La vida es una ecuación de causa y efecto. Lo que vamos haciendo, lo que vamos sembrando, el universo, tarde o temprano, viene y lo retribuye. Me encantaría dejarte con una historia muy breve que la compartí el día de ayer en una sesión que tuve. Y eran dos campesinos que tenían sus parcelas juntas. Y uno de ellos estaba, ya sabes, arando, estaba abriendo los surcos, echando semilla, todo el abono, fertilizaba.
Y el otro compadre que estaba a un costado le decía, no se desgaste, no hay lluvia, es una sequía, véngase para acá, descanse, compadre, véngase a la sombra. Y el compadre le decía, mira, compadre, mientras hago estas cosas el tiempo se me va más rápido. Allá usted, le decía al otro compadre. Después de que preparó su tierra, pasó una semana, semana y media, y entonces el cielo estaba cargado con unas nubes, y estas nubes estaban saturadas de agua. Entonces el cielo dijo, oye, es importante descargar estas nubes, pero no quiero desperdiciar esta agua. Volteó hacia la tierra, encontró las dos parcelas. ¿Y en cuál de ellas crees que eligió dejar caer el agua? Es correcto. En la primera, en la que pertenecía al compadre que se ocupó de preparar la tierra. Evidentemente en la otra no, porque no estaba preparada. Te dejo esta historia para que la pienses un poco y te dejo una pregunta al mismo tiempo. ¿Tú estás preparado? Piénsalo. Y recuerda, ¿quieres respuestas inteligentes? ¿Respuestas contundentes? Hazte preguntas inteligentes. Yo soy Edgar Peña y es un placer compartir contigo estos minutos. Hasta pronto. Gracias.